Bienvenidos. Aquí llega la orquestita para contarnos cómo se hace una canción. ¡Con mi ayuda! Juan Barbas, el chofer preferido de los músicos. ¡Ah! Está llegando la orquestita. Suban todos al camión. Está llegando la orquestita. Exacto. Nuestros amigos vienen para revelar los misterios de la música. Para hacer una canción y cantar mucho mejor y tocar como un campeón. Se precisa inspiración. Si salimos a buscar, la podremos encontrar. Alguien nos resolverá el misterio. ¡Atención! El concierto de la orquestita va a empezar. Con ustedes, la guitarra de Julen. En el triángulo, Pipo, el perro rata. Y por último, en trompeta, el número 1, Toto. Me olvidé de la trompeta. ¡Toto! Ya sé. Listo. Toto, eso no es una trompeta. Sí. Me la dio la vecina. ¡La vecina! Ella es mi amiga. ¿Quieren que lo haga sonar? Toto, no, para. ¿Toto? ¿Qué hiciste? Perdón. Casa. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Y esta sábana? ¡Ah! ¡La vecina! ¡Esto debe ser un espectro! ¡Es una presencia ectoplasmática! ¡No se puede quedar aquí! Casa. Conozco un especialista en temas paranormales. ¡Él puede ayudarnos! ¡Síganme! ¡Al camión! La orquestita viaja a visitar al Dr. Tinnitus, especialista en fenómenos músico-paranormales. ¿Esto es acá? Hola. ¡Silencio! Estoy buscando recuerdos, fantasmas, espíritus. Bueno. ¡Eureka! ¿Y esto? Es un fantasma. Se llama Raúl. Raúl. Raúl, casa, canción. Canción. Voy a examinarlo. ¿Y qué le pasa? Raúl está perdido. Tenemos que llevarlo a su hogar. ¿Perdón? El mundo está lleno de recuerdos flotando entre nosotros, buscando una canción para vivir. Raúl es uno de esos recuerdos y necesita encontrar su casa, o mejor dicho, su canción. Canción, sonido. ¿Dijo sonido? Exacto, ondas sonoras. A Raúl le encantan. Los recuerdos aman el sonido. Presten atención. La orquestita quiere saber cómo funciona el sonido.
Al vibrar, los cuerpos producen ondas sonoras, y cuando estas llegan a nuestros oídos es cuando oímos. El sonido está hecho de ondas que no podemos ver, pero están alrededor de nosotros. ¡Como los fantasmas! Cuando las ondas chocan contra otros objetos, rebotan y quedan resonando en el espacio. Así es como funciona el eco. Eco, eco, eco. Entonces, el eco es como un recuerdo, pero del sonido. Ajá. Estoy un poco confundida. ¿Cómo ayudamos a Raúl? Simple. Solo hay que conseguirle una canción. ¿Y de dónde quieres sacar una canción? De tu cerebro. ¿De dónde? Todos tenemos canciones adentro, incluso Toto. Lo único que hay que hacer es entrar en su mente y buscar una canción para Raúl. Pero, ¿cómo sabes que hay canciones dentro de Toto? Porque la música vive en cada uno de nosotros, solo que a veces no sabemos cómo sacarla. Pero yo puedo ayudar. Vamos a buscar esa canción. ¡Toto! ¡Estamos en tu cerebro! Aparentemente. ¿Qué está pasando? Estamos en mi cerebro. Efectivamente, Toto. Así que debes controlar tus pensamientos. Bueno, Ahora, solo hay que encontrar la canción. tranquilos. Conozco mi cerebro como nadie. Es por ahí. En camión. Listo. Ahora, a buscar esa canción. Damas y caballeros, ajusten sus cinturones. Están a punto de ingresar al mundo de las canciones. Propiedad del cerebro de Toto. Estimados pasajeros, les habla el capitán. Tenemos una pequeña interferencia de pensamientos. Algo está fallando. Toto, ¿en qué estás pensando? No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. ¿Es un lavarropas? ¡El peor enemigo de las sábanas! ¡Toto, deja de pensar en eso! No puedo. No puedo. ¡El mundo de las canciones! Llegamos. Raúl, creo que encontramos tu canción. Casa. Casa. Toto, amigo. Lo sé. Anda. Casa. Buen viaje, Raúl. Amigos, el caso ha sido resuelto, así que si me disculpan, tengo otros asuntos paranormales que atender. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos donde mi amiga? Me invitó a cenar. Bueno, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Síganme al camión! ¡Ah! ¡No me dejen! ¡Espérenme! Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.